a la senadora que nos acompaña y, por cierto, a los profesores también que han accedido a venir a esta comisión a exponer, a la Secretaría y a todos los demás asesores que están acá en la sala. Señor secretario, ¿tenemos cuenta? No, señora presidenta, no hay cuenta en esta sesión. Bien, damos inicio entonces en comité a la sesión de hoy, que tiene por objeto comenzar a ver en particular el proyecto de ley que modifica el Código Civil y otras normas y que modifica especialmente el régimen de sociedad conyugal. Agradecemos la presencia de los profesores invitados y sin más le vamos a dar la palabra entonces, partiendo por doña Fabiola Latrop. Tiene usted la palabra, profesora. Muchas gracias. Muy buenos días, señora presidenta. Muchas gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar, señalar como apreciación general del proyecto que lo valoro muy positivamente. Creo que es una propuesta que soluciona adecuada y coherentemente muchos o los más importantes inconvenientes de la sociedad conyugal y además lo hace con una técnica correcta. Yo voy a mencionar algunos aspectos destacables de la propuesta, luego voy a referir algunas cuestiones que no son nudos críticos propiamente, sino que son los aspectos que me despiertan algunas dudas y que creo que podrían mejorarse. Insisto, creo que el proyecto tal cual está muy bien construido. Yo diría que hay 3 o 4 aspectos destacables del proyecto. Primero, como es obvio, ¿no?, la mayor consecución de igualdad de género, el que se deroguen algunas normas claves que sitúan al varón, no al marido, como jefe de la sociedad conyugal, sin duda es una prueba, ¿no?, de que este proyecto se encamina correctamente a la consecución de una mayor igualdad de género. El nuevo artículo 130 bis, ¿no?, claramente dice que los cónyuges gozan de iguales derechos. Enseguida hay una modificación muy interesante en orden a las que se han verificado en materia de alimentos en el último tiempo. Me refiero al inciso segundo del 134, que obliga al juez, al regular los alimentos, ¿no?, a considerar y a evaluar o valorizar, dice la norma, el aporte que realiza el cónyuge que se dedica al cuidado de los hijos o del hogar común. Y finalmente, también en orden a estas disquisiciones sobre igualdad, creo que el artículo transitorio, al permitir a los matrimonios entre personas del mismo sexo someterse a las reglas de la sociedad conyugal reformada, considerando que hoy en día están impedidos, ¿no?, de hacerlo y solo optan por separación de bienes o participación de los gananciales, confirma el espíritu de la ley 21.400 de matrimonio igualitario, en orden a que exista un único estatuto matrimonial independiente de la orientación sexual de los contrayentes. Enseguida, ya entrando en temas de carácter patrimonial, este proyecto refuerza la solidaridad económica familiar, permite a los cónyuges participar en las ganancias obtenidas durante el régimen mediante una comunidad diferida de bienes. También fortalece este principio al introducir la coadministración obligatoria de los bienes sociales, esto a diferencia de otras alternativas que se habían discutido en este Parlamento con anterioridad, y finalmente al permitir a los matrimonios vigentes antes de la entrada en vigor de esta nueva ley someterse por una vez a un régimen que es solidario, ¿no?, que es esta sociedad conyugal modificada. En tercer lugar, es positivo a mi juicio que como consecuencia de la regla de igualdad en la administración se derogue el patrimonio reservado de la mujer casada en sociedad conyugal y por consiguiente el beneficio de emolumento y la renuncia a los gananciales. Como he sostenido en ocasiones anteriores al comentar este proyecto, una norma discrimina a la mujer no solo cuando tiene por objeto menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos, sino también cuando lo tiene por resultado. El patrimonio reservado no garantiza a la mujer una mayor y mejor participación económica en el patrimonio familiar. Este mecanismo intenta corregir una imposibilidad en la administración y a mi juicio es hasta cierto punto un mito, porque por regla general el peculio de la mujer es de fuerza económica inferior al del marido por 2 razones y también al patrimonio social.
La primera razón es porque el marido ha tenido mejores oportunidades de hacer crecer este patrimonio, porque es ante terceros no dueño tanto de sus bienes como de la sociedad conyugal. Y segundo, porque como sabemos, dada la brecha salarial, el marido tiene más ingresos que los de su mujer como regla general. Como cuarto punto destacable del proyecto, el que establezca una regla de coadministración conjunta obligatoria, como adelantaba. Este es un régimen ordinario de administración. La verdad es que las reglas del proyecto no modifican las normas actuales sobre los haberes de la sociedad, ni tampoco las reglas sobre la liquidación de la comunidad que queda al disolverse la sociedad. El meollo del proyecto, acertadamente, está en las reglas de la administración. Y acá, bueno, la regla general es que este haber social sea administrado indistintamente por cualquiera de las o los cónyuges y excepcionalmente para los actos o contratos de mayor relevancia jurídica se requiere la voluntad de ambos, ¿no? Estos actos están en el artículo 1749 del Código Civil. Y bueno, a mi juicio, el hecho de que los dos cónyuges participen por igual en la administración de la sociedad, del haber social, facilita que acepten contribuir incluso más allá, ¿no?, de sus gananciales a fortalecer este haber social. Esa es una primera cuestión beneficiosa. Y en la medida que los frutos de los bienes propios pasan a integrar el haber social, porque el 1725 número 2 no es modificado, no le es indiferente a cada uno de ellos la forma en que el haber social se administra. Entonces esto es un estímulo para que la coadministración sea eficiente. Se contempla también una administración extraordinaria cuando uno de los cónyuges cayere en interdicción o incurriere en larga ausencia sin comunicación con su familia, en cuyo caso se va a designar un curador. Y más adelante voy a volver sobre este punto. También es importante destacar que se mantiene la regla del 155 actual, modificado solo parcialmente, en virtud de la cual el juez decretará la separación de bienes en caso de insolvencia o administración fraudulenta de cualquiera de los cónyuges o si con culpa incumplen ciertos deberes matrimoniales o se verifica una causal de separación judicial de la Ley de Matrimonio Civil. Y también puede solicitarse esta separación de bienes en caso de ausencia injustificada por más de un año y cuando sin mediar ausencia existe separación de hecho. Eso, señora Presidenta, en cuanto a los aspectos positivos en general. A continuación me voy a referir a aspectos que me merecen algunas dudas, insisto, o que podrían quizás mejorarse. La primera cuestión dice relación con la preocupación de los inmuebles que han sido adquiridos por subsidio, en especial por la mujer casada en sociedad conyugal. Como sabemos, durante la tramitación de este proyecto, el Ministerio de la Vivienda señaló que el 72% de los subsidios que se otorgan son a mujeres que han ahorrado. Y es lógicamente esta una preocupación de las señoras y señores senadores. El artículo 1736 bis, aprobado por la Comisión, señala que pertenecerá a la mujer casada en sociedad conyugal, en un matrimonio de distinto sexo, el bien inmueble que adquiera por medio de subsidio habitacional. Agrega que tratándose de matrimonios del mismo sexo, dicho bien pertenecerá al cónyuge adquiriente. Enseguida, el inciso siguiente dice, en el caso del hombre casado en sociedad conyugal, el inmueble que adquiera mediante subsidio habitacional aumentará el haber social. Mi opinión es que la propuesta anterior del Ejecutivo protegía a la mujer, en el caso de que hubiese adquirido el inmueble con subsidio, respetando al mismo tiempo más fielmente el principio de igualdad. La solución consistía en que los bienes inmuebles adquiridos directamente del Servicio de Vivienda y Urbanización o con la aplicación de un subsidio habitacional del Estado durante la vigencia de la sociedad conyugal pasaban a ser parte del haber propio del cónyuge que los hubiese adquirido, sin hacer distinción entre hombre y mujer. Era el 1728 número 3. En cambio, el texto
que les leí, ¿no? Del 1736 bis, hace una doble distinción que estimo podría evitarse. La primera cuestión que distingue es entre matrimonios de distinto sexo y del mismo sexo. Lo que a mi juicio es contrario al espíritu de la ley de matrimonio igualitario, por una parte, y por otra podría generar algunos inconvenientes prácticos. El espíritu de la ley de matrimonio igualitario era generar un único estatuto, por eso se le conoce como ley de matrimonio igualitario. Por eso no habla de marido o de mujer o de hombre o mujer, sino que habla casi siempre, ¿no?, como regla generalísima de cónyuge. De hecho, el mismo texto que fue aprobado por la Comisión de la Mujer y Equidad de Género, si no me equivoco, es el único artículo en donde hace esa diferencia, que no habla de cónyuge neutralmente. Y en cuanto a los inconvenientes prácticos que podrían generarse, me refiero a la aplicación de la Ley de Identidad de Género, la Ley 21.120, que permite el cambio de sexo y o nombre registral a fin de adecuar las partidas de nacimiento y demás instrumentos identificatorios a la identidad de género del solicitante. Entonces, una mujer casada puede pasar a ser hombre registralmente, o el hombre, o sea, el marido, podría pasar a ser mujer. Y todas estas son denominaciones que el 1736 bis utiliza. Entonces, podría eventualmente dificultarse la determinación de cuándo existe matrimonio del mismo sexo y cuándo existe matrimonio de distinto sexo. A mayor abundamiento, la ley de identidad de género permite la reversibilidad, ¿no? O sea, es posible que una persona solicite este cambio de sexo y o nombre registral 2 veces, y una vez más en el caso de los menores de edad, artículos 9 y 12. Entonces, en la práctica, esta situación que estoy mencionando podría volverse aún más compleja. Y la segunda distinción, que podría ser menos complicada, pero que igual la menciono por honestidad académica, más que nada, tiene que ver con esta diferencia entre el varón y la mujer, dependiendo de quién adquiera este inmueble con subsidio. En el caso del hombre casado en sociedad conyugal, dice la norma propuesta, el inmueble que adquiera mediante subsidio habitacional aumentará el haber social. En el caso de que sea la mujer, va a su haber propio. Entonces, pienso yo que la distinción que está haciendo el legislador, porque evidentemente el legislador puede hacer distinciones, el problema está, ¿verdad?, en que pueden ser ilegítimas si es que son arbitrarias, es que debe ser muy justificada esta discriminación. Considerando además que esta no es una diferenciación transitoria, sino que es de carácter permanente. Y por último, solo si se llegara a aprobar este artículo, como el inciso primero se está refiriendo en su primera parte se refiere, ¿verdad?, a un matrimonio de distinto sexo, y la segunda parte del inciso primero se refiere a matrimonios del mismo sexo, pero en que son 2 mujeres las que lo han contraído, debería decir pertenecerá a la cónyuge, no al cónyuge. Al menos así lo interpreto yo. Eso como contribución, si es que ustedes compartieran esta interpretación. Y lo más importante de esta disposición es el fondo del asunto, ¿no? O sea, la solución que da el legislador. Y esta es una novedad con respecto a lo que existe actualmente en la sociedad conyugal, porque actualmente solo cuando al término de la sociedad conyugal la mujer debe decidir entre quedarse con su patrimonio reservado o, ¿verdad?, participar en las ganancias que se generaron, el bien deja de ser propio. Con la solución que se propone, el bien es inmediatamente propio. Y esto uno podría pensar, inicialmente, y tal como lo señalé también ante la comisión anteriormente, podría pensar, esto es una norma que afecta a la solidaridad económica, porque disminuye el haber social y muchas veces este inmueble que se adquirió con subsidio puede ser el principal bien
¿no?, del matrimonio. Pero en realidad, con la norma que se propone a continuación, el destino del bien como familiar, esta crítica podría morigerarse. Entonces me parece una solución acertada. Pero solo para detenerme en la magnitud del efecto que esta solución genera, les menciono que la declaración de un bien familiar, dentro de las muchas reglas y complejas reglas que contiene el Código, implica primero que la gestión del bien se va a compartir, ¿no? El cónyuge no propietario participa en la administración, ¿no?, de ese bien que es propio, porque tiene la calidad de bien familiar. Entonces, hay ciertos actos de importancia en los cuales debe concurrir el no propietario. Segundo, se posibilita la constitución de derechos reales en beneficio del no propietario. Y tercero, se pone a resguardo el bien de la acción de los acreedores mediante este beneficio de exclusión sui generis del Código, ¿no? Entonces, ojo, en la práctica podría suceder, ¿no?, que este efecto que queremos lograr de que la mujer siga siendo independiente con respecto a la administración de este bien podría no ser tal, ¿no? Y en todo caso, solo para contribuir al debate, hay cuestiones que quedan pendientes en este inciso del 1736 bis, por ejemplo, la anotación registral, ¿no? Da la sensación de que debe igualmente efectuarse esta anotación. ¿Qué ocurre si el bien, este bien familiar, que se reputa como tal, ¿no?, no es residencia principal de la familia, ¿no? ¿O qué pasa si se quiere desafectar? O lo vamos a entender perpetuamente constituido como bien familiar. Presumimos que es el inmueble en donde la familia desempeña sus roles y funciones. Entonces yo creo que la remisión general que se hace al párrafo respectivo de los bienes familiares podría ser un poquito incompleta, que quizás convendría regularla directamente para mayor claridad y seguridad jurídica. Eso entonces en cuanto a una primera cuestión que me parece hay que mirar un poco más. En cuanto al artículo transitorio tengo solo una duda, ¿no?, que digamos como lectora objetiva, ¿no?, externa a la discusión que acá se ha dado me surge. Y es que el artículo transitorio permite que las personas que hayan contraído matrimonio con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley puedan someterse a ella, ¿no? Esta es una cuestión particularmente importante para las mujeres que hoy en día están marginadas de la administración, que no administran siquiera sus propios bienes y que quieren participar en la coadministración. Eso es sin duda no positivo. Pero a mi juicio, esta norma es diferente a la que se había ofrecido por el Ejecutivo y quizás valdría la pena volver a mirarla. Me refiero al numeral 3 del artículo transitorio, que establece la posibilidad de que la mujer unilateralmente se acoja, ¿no?, imponiendo al marido este formato de sociedad conyugal reformada. Y se toman ahí una serie de resguardos. Pero mirando de manera más sistemática todas aquellas soluciones que el Código genera o mantiene en sede de coadministración, me pregunto yo en qué situación se está pensando, porque yo creo, es una opinión totalmente personal, hay algo que probablemente no estoy viendo, que es difícil que una mujer prefiera seguir casada en régimen de sociedad conyugal, ahora coadministrando, cuando no obtiene el acuerdo del marido en pasar a este nuevo régimen. Porque es difícil pensar cómo entonces van a seguir coadministrando, ¿no?, si el marido es reticente a firmar este acuerdo, ¿no? Y finalmente, en cuanto a la administración extraordinaria, que como decía al inicio de esta exposición, se prevé cuando uno de los cónyuges cae en interdicción o incurre en larga ausencia, y que la propuesta prevé acá la designación de un curador. Este curador en principio no puede ser el otro cónyuge. Excepcionalmente ellos pueden designarse recíprocamente curadores de manera
anticipada, ¿no? Anterior al surgimiento de esta situación que amerita la administración extraordinaria. También acá sería bueno aclarar, ¿no? Porque la norma propuesta establece solamente que el curador ocupa el lugar que tenía el cónyuge en la administración de los bienes. Pero a mí por lo menos no me queda totalmente claro si es el curador va a administrar tanto los bienes propios como sociales. Si debe entenderse que él o la cónyuge es curador de bienes cuando está ausente el cónyuge y de la persona cuando está declarado en interdicción por demencia o por sordumudez, porque por disipación, por las reglas generales, no puede. Y a mí me llama la atención que los cónyuges no puedan designarse curadores recíprocamente como regla general, ¿no? Sino solo excepcionalmente en virtud de esta convención previa que yo creo que va a ser de poco otorgamiento. No son muy previsores los cónyuges en estas cuestiones a largo plazo. Entonces me parece a mí que el temor de que uno de los cónyuges pueda perjudicar al otro no es lo suficientemente fundado como para permitir que un tercero ajeno, ¿no? Que un tercero que se constituya en curador esté en mejores condiciones para administrar. A mí personalmente me parece más adecuada la regla que da el Código Civil y Comercial de la Nación argentino, el 460, que remite esta cuestión al juez. Es una norma general para cualquier sistema de bienes que opere en el matrimonio. Esta norma dice que si uno de los cónyuges está ausente o impedido transitoriamente de expresar su voluntad, el otro puede ser judicialmente autorizado para representarlo, sea de modo general o para ciertos actos en particular, en el ejercicio de las facultades resultantes del régimen matrimonial, y el juez le fija la extensión de esta gestión, ¿no? Y finalmente hay algunas cuestiones menores a las cuales no me voy a referir, que tienen que ver con algunas remisiones a artículos, ¿no? Que a mí me parece que están equivocadas, pero son 2 o 3 sugerencias. Muchísimas gracias, señora presidenta. Gracias a usted, profesora. Le damos en segundo lugar la palabra al profesor Hernán Corral. Profesor. Muy bien. A mí este proyecto me parece bastante razonable. Por cierto, tengo algunas críticas, pero me parece correcto, y en eso discrepo de la profesora Latrop, que se asigne por subsidio habitacional a la mujer el inmueble que no pertenece a la sociedad conyugal, sino que se asigne al patrimonio propio de la mujer. Y esto es lo que dispone el artículo 1736 bis. Pertenecerá a la mujer casada en sociedad conyugal en un matrimonio de distinto sexo el bien inmueble que adquiera por medio de subsidio habitacional. Tratándose de matrimonio del mismo sexo, dicho bien pertenecerá al cónyuge adquirente. En el caso del hombre casado en sociedad conyugal, el inmueble que adquiera mediante subsidio habitacional aumentará el haber social. Y aquí se presume, ¿no es cierto?, legalmente que este bien inmueble adquirido por subsidio habitacional tiene el carácter de bien familiar, cosa que a mí me parece que es absurdo y muy criticable, digamos, ¿no? En segundo lugar, me parece correcto que se disponga que la mujer puede administrar sus propios bienes de manera separada, ¿no? No así los bienes sociales, porque el artículo 1749 dice, respecto a los bienes sociales, los cónyuges actuarán conjunta o indistintamente
de conformidad a lo dispuesto en este artículo. Pero se obliga a actuar conjuntamente en los siguientes casos: enajenar o gravar voluntariamente o prometer enajenar o gravar bienes raíces sociales, disponer entre vivos a título gratuito de los bienes sociales, salvo donaciones de poca monta. Tercero, enajenar o gravar voluntariamente o prometer enajenar o gravar los siguientes bienes sociales: acciones de sociedades anónimas, participaciones en sociedades civiles o comerciales, derechos o concesiones inscritos, vehículos motorizados, naves o aeronaves. Luego está dar en arriendo, ceder la tenencia de inmuebles urbanos por 5 años, los rústicos por más de 8, incluidas las prórrogas que se hubieran pactado, y constituirse en aval. Esto es complejo, es complejo porque en realidad acá lo que debería decir es avalista, claro, ¿no es cierto? Y en codeudor solidario, en fiador o en el otorgamiento de cualquier otra caución respecto de obligaciones contraídas por terceros que obliguen bienes sociales. En todos los casos no mencionados en el inciso anterior, los cónyuges podrán administrar los bienes sociales de manera indistinta y separada. Los cónyuges podrán actuar por mandato en la ejecución o celebración de alguno de los actos o contratos señalados en el inciso primero, siempre que dicho mandato sea especial y otorgado por escritura pública. En los casos del inciso primero, la voluntad de uno de los cónyuges podrá ser suplida por el juez, previa audiencia a la que será citado, si éste la negare sin justo motivo. Además, deberá ser suplida por el juez en caso de algún impedimento por uno de los cónyuges, como demencia, ausencia real o aparente u otro, y que de la demora se siguiere perjuicio. Pero no podrá suplirse dicha voluntad si el cónyuge se opusiere a la donación de bienes sociales. ¿Bien? Y cada cónyuge administra sus bienes propios que no ingresan al haber social, sujeto empero a las obligaciones y limitaciones que por el presente título se le imponen y a las que hayan contraído por capitulaciones matrimoniales. Lo cierto es que las capitulaciones matrimoniales no tienen vigencia hoy día en ningún momento, ¿no? Yo no he visto jamás capitulaciones matrimoniales. Ahora, aquí se incurre en un error técnico porque se mantiene el término aval, y esto en realidad es un error que proviene de la ley 18.802 de 1989, porque acá lo que importa es la mención de avalista. Lo mismo sucede con la reforma del artículo 1757. No me parece, en cambio, correcto que se trate de acciones sociales o de un vehículo motorizado, aunque sí es posible que se inscriban a nombre de uno de los cónyuges, ¿verdad? Estoy de acuerdo también con la disposición de que los acreedores puedan ejercer sus acciones sobre los bienes sociales. Pero también me parece que es positivo que podrían perseguir sus derechos sobre los bienes propios de cada cónyuge, en cuanto se probare haber cedido el contrato en utilidad personal de dicho pago, como en el pago de las deudas anteriores al matrimonio conforme a la reforma del artículo 1750. Concordamos también en que si el cónyuge tiene alguna inhabilidad o incapacidad después de celebrado el matrimonio, durante la vigencia de la sociedad conyugal, los cónyuges recíprocamente pueden designarse curadores por medio de una convención especialmente celebrada para tal efecto y otorgada por escritura pública.
suscrita en forma personal a título gratuito, cosa que a mí me parece bastante raro, ¿no? A título gratuito, y previa al hecho que motiva la curaduría. No obstante, en cualquier momento y sin expresión de causa, cualquiera de los cónyuges podrá revocar dicha convención, ¿no? Entonces, esta revocación, que es absolutamente arbitraria, no me parece que sea lo más adecuado. La designación de un curador habilita al otro cónyuge para solicitar la separación total de bienes. Estamos de acuerdo, sí, con la norma que establece que si existe un mandato otorgado antes de contraer matrimonio y uno de los cónyuges contrae matrimonio, el mandato subsiste, no expira. Artículo 2711. No se modifica el artículo 1725, que nos tiene los bienes que son sociales. Pero aquí a mí me parece que el haber provisorio o aparente que genera recompensa debiera ser suprimido, debiera ser eliminado. ¿Por qué? Porque efectivamente acá no hay ninguna posibilidad de que haya recompensas. Esto no se ve en la práctica, no se ve en las liquidaciones de sociedad conyugal que se hacen a través de... Por otro lado, es positivo que se reforme la ley de la renta, contenida en el decreto ley 824, y que se modifique el artículo 53, con el siguiente texto. Los cónyuges y convivientes civiles, sin importar el régimen patrimonial al que estén sujetos, declararán sus rentas en forma independiente. En caso de la sociedad conyugal o de la comunidad de bienes a la que se refiere el artículo 15 de la ley 20.830, las rentas provenientes de los bienes que conforman el patrimonio de la sociedad conyugal o la comunidad se deberán considerar como rentas propias de los cónyuges o convivientes civiles en partes iguales. Esta regla a mí me parece que es fundamental, porque en estos casos hay una discriminación a la sociedad conyugal. ¿Por qué? Porque no se aplica, ¿no es cierto?, esta regla no se aplica a la sociedad conyugal mientras no haya alguna reforma a esta ley. Y esto a mí me parece que es una reforma muy positiva, muy positiva. Ahora, por cierto, tengo algunos argumentos en contra. Me parece, por ejemplo, que la supresión de los bienes reservados para la mujer, de los bienes reservados, del patrimonio reservado, la eliminación del artículo 150, que depende de la cogestión del cónyuge administrador, aunque se trate de otra mujer, ¿no? Esto es importante porque efectivamente, si es una mujer la que administra los bienes, entonces es la mujer que se dedica al cuidado y a la crianza de los hijos la que puede desempeñar una labor accesoria o un trabajo separado. Y pienso que la derogación del párrafo de los bienes reservados, a mi juicio, es una medida que va contra los derechos de la mujer. Es regresiva. Yo eso lo tengo claro, por más que la Fabiola diga que no, que es muy importante, ¿no? La administración de la sociedad conyugal puede otorgársele al marido o a la mujer. Y esto entonces provoca la creación de un estatuto de los bienes reservados, que son los bienes que la mujer no administra
no es administradora, sino que incorpora sus bienes reservados, lo que puede luego ser que los bienes adquiridos por su trabajo independiente del cónyuge. Y aquí yo creo que debiera mantenerse la renuncia a la renuncia a los gananciales. La renuncia a los gananciales debiera propiciarse acá, y también el beneficio de emolumento para la mujer, ¿no? Para la mujer, beneficio de emolumento. El beneficio de emolumento para la mujer, porque efectivamente el cónyuge administrador, ¿no es cierto?, va a poder contraer deudas por sobre el patrimonio reservado. Y eso a mí me parece que es lo más aberrante que puede haber, porque efectivamente el beneficio de emolumento limita la responsabilidad de la mujer. Bien. Ahora, la eliminación del patrimonio reservado de los bienes de la mujer que adquiere por su trabajo es una medida claramente regresiva, que no va en mejoría de los derechos de la mujer. Yo eso lo tengo clarísimo, ¿no? Lo tengo clarísimo, porque efectivamente, en general, las mujeres que se dedican a la crianza de los hijos tienen un patrimonio reservado. Tienen un patrimonio reservado que con su trabajo, con lo que obtienen en el trabajo, con su sueldo, en fin, hacen esto, y después pueden o aceptar los gananciales o renunciar a los gananciales, cosa que a mí me parece bastante positiva. Ahora, en los artículos transitorios se mantiene este estatuto, ¿no?, por la adopción del acuerdo de que trata el párrafo anterior, los bienes regidos en virtud del artículo 150 del Código Civil y todos aquellos bienes que por aplicación de las reglas del referido artículo la mujer hubiera adquirido, integrarán en dominio el patrimonio de ésta. A su turno, los gananciales que componen la sociedad conyugal a dicha fecha ingresarán al patrimonio del marido en propiedad. Y acá se agrega que excepcionalmente los bienes obtenidos por la mujer y regidos en virtud del artículo 150 del Código Civil, y en esto estoy de acuerdo con Fabiola Latrobe, y todos aquellos bienes que por aplicación de las reglas del referido artículo la mujer hubiera adquirido, pasarán a integrar el haber social, si la mujer así lo declarare expresamente en la escritura pública referida en este numeral, caso en el que no tendrá aplicación lo dispuesto en el párrafo anterior. Y además se agrega, sin perjuicio de lo anterior, los bienes regidos en virtud del artículo 166 del Código Civil se reputarán como propios de la mujer. Y a su turno, los bienes regidos por el artículo 167 del mismo Código conservarán su carácter de propios. Después, otra crítica que me parece a mí es pertinente: los acuerdos y actos referidos en este artículo solo podrán pactarse o ejecutarse, según corresponda, dentro del plazo de 10 años contado de la vigencia de esta ley. Y esto a mí me parece lo más absurdo que hay, porque efectivamente la mujer debiera conservar este patrimonio reservado del artículo 150. Una última crítica: la afectación de los bienes familiares, si se hace por convenio, en ese caso, si dichos bienes estuvieran sujetos a registro, la afectación no surtirá efecto respecto de terceros, sino desde que la respectiva escritura
se subinscriba al margen de la inscripción. Pero esto no se aplica a la resolución judicial. Esto no se aplica a la resolución judicial. El juez es efectivamente que se afecta provisoriamente desde la demanda, ¿no? Entonces, esto a mí me parece que es lo más absurdo que hay, porque efectivamente no hay forma de saber si se presentó o no se presentó la demanda. Bien, bueno, esas son mis críticas en general al proyecto de ley de esta materia. Muchas gracias, profesor. Le damos la palabra a la profesora Leonor Echeverri, profesora. Muchas gracias, presidenta. Agradezco en general a la comisión por habernos citado para dar la opinión respecto a este proyecto. Gracias. Que ha tenido una larga trayectoria, una larga tramitación y a veces cambiante. Y en todo caso, lo que a mí me parece es que esto no hace más que entender lo difícil que es cambiar un régimen patrimonial del matrimonio. Ya claramente nuestra sociedad conyugal ha sufrido diversos cambios desde que el Código Civil se dictó, pero lo que hay que tener claro es que el proyecto que estamos mirando es un proyecto complejo, no en el mal sentido de las palabras, sino que afecta y puede reflejarse en distintos temas anexos. Y en eso yo creo que tenemos que tener mucho cuidado cuando al final debería ser necesario revisarlo en su totalidad para que estuviera de acuerdo a artículos del Código Civil que no dicen necesariamente relación con la sociedad conyugal, sino que pueden decir relación con los bienes, pueden decir relación en otros títulos, ¿ya? Y yo quiero primero decir que este es un proyecto que no se debería decir solamente que es para evitar la discriminación de la mujer en la administración, ni tampoco para que se entienda que adecuándolo pueden optar por este tema los casados del mismo sexo. Es cierto que eso va a pasar y que efectivamente me parece, digamos, bien. Pero yo diría que es mucho más que eso, es adaptar un régimen patrimonial a el tipo de familia que tenemos hoy día en Chile. ¿Ya? Yo creo que tenemos que pensar que si esto nace a partir del año 1850, en que claramente la sociedad chilena en estos puntos se basaba en un matrimonio religioso, en un padre de familia que decidía todo, en que la mujer no estaba en el mercado laboral, en que todos los problemas familiares eran puertas adentro, donde se entendía que la mujer no trabajaba ni necesitaba hacerlo, ¿ya? Pero esto se fue cambiando y si uno revisa los temas de familia, hoy en día a partir del año 80 dictamos leyes sobre los bienes familiares, sobre la igualdad de los hijos, la posibilidad de investigar la paternidad, legislamos sobre el divorcio, la posibilidad de cambio de género, la posibilidad del acuerdo de unión civil. Bueno, y yo diría que lo único que no hemos legislado es sobre el régimen patrimonial del matrimonio, sea este del mismo sexo, distinto sexo, que yo creo que eso no tiene mayor importancia, ¿ya? Seguimos con los 3 regímenes matrimoniales que teníamos desde entonces, con cambios en la sociedad conyugal, por cierto, ¿ya? Pero tenemos hoy en día una sociedad conyugal llena de parches que se tratan de ir adecuando a lo que iba pasando claramente no ha querido jamás ser derogado porque se entiende que aquí hay una especie de que recoge el principio de solidaridad familiar. Ya claramente, porque los bienes se ponen en conjunto y en el fondo eso es lo que uno espera de la familia unida en matrimonio, unida, digamos, en un acuerdo de unión civil, etc. Por el contrario, tenemos una separación de bienes y eso yo quiero llamar la atención, que por el hecho de tener una sociedad conyugal tan mala, mucha gente se casa en separación de bienes. Y al momento de separarse, no de bienes, sino que de la familia, la persona que no trabajó remuneradamente queda en situación paupérrima. Y eso yo les diría que pasa mucho en las clases altas sociales.
donde uno le consultan y nadie sabe nada, nunca supo lo que el marido tenía, etcétera, etcétera, y si la mujer se dedicó, como muchas veces todavía se siguen dedicando al cuidado de los hijos, etcétera, bueno, no tiene absolutamente nada y pasamos entonces a la buena voluntad de qué es lo que nos van a dar al momento de terminar el matrimonio. El problema ahí es que, claro, si tenemos una sociedad conyugal en que hay que pedir permiso, en que no puedo disponer de mis bienes, etcétera, bueno, es lógico también que quieran casarse en separación de bienes justo los que van a tener. Y no vamos a decir mucho respecto a la participación en los gananciales, que podría haber sido un espléndido régimen, pero no con el fin crediticio, sino con el fin comunitario. Hubiera sido, digamos, lo más, pero eso hoy en día, digamos, no se logró. Por lo tanto, lo que yo quiero, digamos, dejar en claro aquí es que no es simplemente un régimen que pone fin a la discriminación ni que va a servir para todos, lo cual es cierto, sino que es un régimen que la sociedad y las familias chilenas necesitan imperiosamente. Si queremos que la familia sea protegida, necesitamos un patrimonio social mucho más robusto que lo que tenemos hoy en día y tenemos que tratar de evitar la separación de bienes. Ahora, yo, a diferencia de mis predecesores, voy a ir por las líneas troncales simplemente y pretendo no demorarme tanto, pero quiero decir, todos estamos de acuerdo, no he visto a nadie que no esté de acuerdo en que se le dé administración de los bienes propios a la mujer. O sea, esa cosa de que lo que nos llevó a la condena de la señora Arce, digamos, no debería volver a pasarnos. O sea, eso nadie lo puede creer que todavía lo tengamos. Digamos. O sea, claramente, y en eso yo no he oído a nadie que diga no debe ser, y por supuesto este proyecto sí lo señala claramente, que cada uno va a disponer de su haber propio. Bueno, yo, al igual que el profesor Corral, soy partidaria de haber eliminado el haber relativo. En alguna parte, digamos, se señaló, y yo creo que es posible. ¿Por qué? Porque en el fondo uno dice, hay solidaridad familiar, que es lo que uno pretende, juntemos los bienes. Pero uno dice, bueno, el auto que yo tenía antes de casarme, bueno, era mío, pues nadie cooperó con él, este marido que a lo mejor ni lo conocía, etcétera. O si me van a dejar en herencia una cosa, uno puede entender que no. Entonces, yo sugeriría darle una vuelta. En algún minuto, digamos, estuvo derogado, en otro minuto y ya veo que no, pero yo creo que se podría pensar. Pero que es una buena cosa porque además aquí no se ha dicho, digamos, nada respecto de que hay algo, en el caso del proyecto ya no, porque van a coadministrar. Pero si no coadministran, resulta que nadie alega tanto de que el auto me lo puede vender el marido sin pedirme permiso siquiera. Porque por último el bien propio me va a pedir permiso, pero en los bienes, en los autos, en las acciones hasta el día de hoy no hay que pedir permiso, lo puede vender libremente. Entonces eso me parece mucho más tremendo incluso que los bienes propios y por lo tanto yo sé ahora se van a coadministrar, pero me parece que se le puede dar una vuelta. No creo que hoy en día uno tenga tanto bien o tanta herencia como para poder hacer una diferencia, pero bueno. Pero yo creo que en eso cada día fue gustando más esto de derogar el haber relativo y yo creo que podría ser un beneficio. Ahora, la forma de administrar, digamos, la sociedad debe ser como se plantea en el proyecto de la coadministración en forma conjunta o indistinta y para ciertos actos que son los mismos que hoy en día el marido administrador le tiene que pedir permiso a la mujer, se tienen que hacer en forma conjunta. Ya me parece que eso es razonable. ¿Por qué? Porque son actos de mayor envergadura. Ya vender el bien raíz, hipotecarlo, arrendarlo por largos años. Ya ahora, van a decir algunos que no les gusta, que esto es más engorroso, que los bancos van a pedir 3 firmas, bueno, la piden actualmente igual. Ya, o sea, aquí no vamos a hacerlo menos engorroso porque sea aquí, va a ser lo mismo, son la diferencia que quien puede provocar este acto va a ser el marido o la mujer, pero va a necesitar la misma aprobación del otro. ¿Ya? Yo creo que, por lo menos a mí, no me gusta decir que somos uno de los pocos países que quedamos sin esta coadministración, pero sí es algo para tener en cuenta, o sea, que estemos juntos con muy poquito. Pero en el fondo yo creo que el fundamento es que ambos somos capaces de administrarla. O sea, que no veo cómo podemos tener todavía algo que me diga que el marido por ley ya va a ser. Bueno, y
En el patrimonio reservado difiero absolutamente de mi antecesor, ¿ya? ¿Por qué dentro de un régimen de comunidad tenemos un patrimonio reservado? O sea, yo entiendo cuál es la lógica que se dio. O sea, la lógica era, en un primer momento la mujer no trabajaba, después trabajó y se le protegió. No me cabe la menor duda, porque no tenía capacidad después. Recuerden ustedes una cosa tremenda, que al principio el marido tenía que darnos la autorización para trabajar, ¿ya? Entonces, ya, bueno, todo eso, y como que Chile, cuando había que dar el último paso, hasta ahí llegó. O sea, todos los países fueron igual que nosotros, y cuando vino el paso de la coadministración, como que quedamos permanentemente aquí. Yo no estoy de acuerdo en que históricamente, digamos, esto se ha hecho efectivamente como una protección de la mujer. Yo no quiero, digamos, negar eso, y yo creo que eso es lo que cuesta para los senados, para los diferentes, digamos, cámaras de diputados, el hacerse en fondo decir, ya, ¿sabe qué? Nosotros fuimos los que los derogamos, ¿ya? ¿Por qué? Porque era, y siempre se dijo, que era el gran logro y la gran conquista histórica de las mujeres, el tener la posibilidad de trabajar, pero además decirme, todo lo que yo trabajo es mío. Ahora, yo creo que esto es igual de discriminatorio, en el fondo, para el hombre. O sea, yo trabajo, me va espléndido, al marido no le va mal, no comparto nada contigo y me voy con todo mi patrimonio reservado. Y por el contrario, a mí me fue mal en mi trabajo, el marido le fue espléndido, entonces yo sí lo quiero, voy a juntar mis gananciales y listo, compartimos todo. O sea, si queremos estar en un plano de igualdad, en un plano de coadministración, bueno, tenemos que compartir por los dos lados. Si a mí me fue bien, si al otro efectivamente le fue bien, ¿ya? Claramente, ¿qué es lo que podemos hacer en el fondo con este patrimonio reservado? Uno, mantener lo que hay. El marido administra, la mujer trabaja, aunque solo sea media jornada, por ejemplo, y administra libremente, puede no cooperar con la mantención de la familia, incluso. Eso no pasa en la práctica y hay algo que uno digamos, que yo quería decir y no lo dije, que las normas de familia tienen vigencia cuando la familia está en crisis. A nadie le interesa, durante la vigencia de la sociedad conyugal, si yo compré la estufa con mi patrimonio reservado o lo compré el marido con lo que gana. Pero sí que es importante al momento en que hay que separar las cosas. Por lo tanto, la mujer podría, eso sí, decir, no, las bienes tú tienes que comprar, se te carga la mantención de los cónyuges y todo eso, pero eso en la práctica no pasa. Pero llegado el momento de la resolución, puede renunciar a los gananciales y quedarse con lo que obtuvo de su trabajo separado, y así nunca este patrimonio forma parte del régimen. Ahora, lo otro es entender que elijamos un administrador y que ese no administrador tenga el patrimonio reservado. Bueno, va a pasar lo mismo. El hombre administrador, el hombre que no administra, va a tener todos los bienes, porque lamentablemente todavía se da, no en todos los casos, pero en muchos casos en que el hombre tiene la mayor cantidad de bienes. Entonces, claramente, ¿qué nos va a pasar ahí? Que la mujer va a ser la administradora de la sociedad conyugal sin bienes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, como les digo, la sociedad no ha liberado a las mujeres de las labores de cuidado. Eso está claro. Entonces, cuando hay que pensar quién se queda a cuidar al hijo que tiene alguna dificultad, bueno, en el 90% no es el hombre el que renuncia a su trabajo. Y por eso es que yo digo que es necesario derogar el patrimonio reservado, porque además si yo dejo vigente el patrimonio reservado, no puede haber una coadministración. O sea, en el fondo, ¿qué voy a seguir coadministrando? O sea, yo tengo patrimonio reservado, pero además puedo administrar los bienes que son del hombre, ya no me quedan más bienes que coadministrar. Entonces, eso ya me parece que es un poco exagerado al respecto. Ya, además se dice que protege a la mujer. Bueno, esta es la mujer que estamos hablando, la que tiene patrimonio reservado, es la mujer que trabaja remuneradamente fuera de su hogar, o sea, es la que menos debería necesitar protección. Y en cambio, la que está dentro de la casa, que efectivamente no sale a trabajar remuneradamente, pero que otorga un beneficio a la familia y al mismo trabajo del marido enorme, a ella no tiene ninguna injerencia, ningún bien, no puede hacer absolutamente nada porque no le toca nada, tal como dijo el profesor Corral, frente a tercero, ella no existe. Entonces, claramente, digamos, no podemos decir que la protección es respecto de todo. Lo que se protege, efectivamente, es
el trabajo de la mujer, creyendo que si ella no tiene patrimonio reservado, el marido le va a importunar su patrimonio, su haber de parte del trabajo y por lo tanto, digamos, no va a poder defenderse. Yo siempre planteo por finalidad la pregunta, siempre digo, la mujer, estamos peleando porque la mujer necesita protección o porque la mujer necesita igualdad. Yo creo que en eso lo que se quiere es que esté protegida la familia y que haya igualdad entre los cónyuges. Gracias. Muchas gracias, profesora. Agradecemos a los 3 profesores. Les pedimos si nos pudieran hacer llegar una minuta con su presentación para que la Secretaría la entregue a los señores senadores. Tenemos bastante poco tiempo que los profesores tienen que retirarse a las 12. Así que le ofrezco la palabra a los senadores por si quieren hacer algunas consultas. Senador Durresti. Gracias, Presidenta. Saludar a los invitados, a la ministra y aprovechando lo breve del tiempo que nos queda, particularmente a la profesora Echeverri. Cuando habla de eliminar el haber relativo, ¿puede explicarle un poco mejor por qué cree usted que derechamente es mejor eliminarlo? Yo siempre señalo, y esta es una norma que, como lo recordábamos en sala, presentamos con varios diputados por ahí por el 2007, 2008. Yo creo difícilmente alguien hoy día está en desacuerdo del principio de igualdad. Pero creo que tenemos que dar el tono y por eso agradezco la discusión de cada uno y si nos pueden ayudar en la respuesta, tanto mejor, es que no nos equivoquemos a la hora de estableciendo la igualdad, establecer discriminación o mala administración en relación a los bienes. Y me interesa principalmente las mujeres más humildes. Nosotros no podemos hacer una legislación para una chilena tipo, que es profesional, que tiene patrimonio, a propósito de ese haber relativo, que tiene herencia. A mí me interesa principalmente esa mujer que no tiene enseñanza, que se casa con el régimen que es por descarte, digamos, por defecto, y que no hay no acrecienta tanto el patrimonio, pero en definitiva ante una separación no puede quedar aún más desmejorada. Me gustaría, Leonor o los profesores, profesoras, si también pidiendo la palabra, poder intervenir. Y tercero, creo que no lo escuché, pero me gustaría una comparación que ustedes tienen como profesores especialistas en Derecho de Familia, en materia civil, cómo la jurisprudencia y la doctrina ha considerado el bien familiar. Si el bien familiar en la perspectiva del tiempo, con la jurisprudencia y la doctrina sobre lo mismo, sobre esta situación, ayudó, contribuyó y no terminó siendo a veces un inconveniente. Yo tengo al menos una opinión positiva, pero puede ser de mi defecto de formación profesional o conocerlo como abogado, pero en lo que ustedes han estudiado, tanto en doctrina como en jurisprudencia, la declaración de bien familiar, ¿de qué manera ayudó y de qué manera va a actuar en este nuevo sistema que nosotros, basado en el principio de igualdad, que creo que donde hay consenso no se debilita por el propósito que teníamos principalmente de no eliminar ese bien fundamental que es donde se habita? Y ahí lo último, una palabra que señalaba Leonor, que me parece muy bien. Nosotros tenemos un código de 1850 y tanto, con un concepto de familia. El matrimonio era para toda la vida, era entre un hombre y una mujer, era con una mujer que tenía el cuidado y la educación. Ese es el modelo y eso inspira, eso impregna toda la legislación. Yo creo que nosotros estamos dando absolutamente el tono en términos de igualdad de trato, pero no quiero arriesgar una votación que pueda generar desmedro económico principalmente para las mujeres más carenciadas. No sé si me explico en lo que trato de preguntar. Y ahí sí nos ayudan con doctrina, jurisprudencia, en materia del bien familiar, cómo ha jugado en este engranaje de administración de patrimonio.
Gracias, senador. Senadora, y yo quisiera también hacer un par de consultas muy breves. Tengo todavía muchas dudas y en eso comparto con el profesor Corral la eliminación del patrimonio reservado, que históricamente creo que es lo único que ha protegido a la mujer en el matrimonio. Es lo único certero, ha sido el gran avance en los últimos años, el único avance, y no logro convencer que el hecho de la administración conjunta deba eliminarlo y perder la mujer este derecho. ¿Vale la pena esa administración conjunta versus que desaparezca el patrimonio reservado? Lo segundo que tengo duda es en el artículo que establece que se va a poder declarar bien familiar de común acuerdo por los cónyuges. Y no obstante que hay una norma que sanciona el caso que se haga fraude, tengo dudas respecto a eso. Me parece que no debiera ser. Esto es para proteger a la familia y, por lo tanto, siempre debiera ser uno de los cónyuges el que va a quedarse con la familia el que debiera declararlo. Que lo puedan hacer los dos de común acuerdo me hace mucho ruido. Vuelvo a decir, aunque se sancione el eventual fraude. Y lo otro que también tengo dudas a cómo se ha resuelto el tema son la propiedad del bien adquirido con subsidio, ¿no es cierto?, que se establece la presunción en favor de la mujer. A mí me parece que aquí se resuelve ese tema pensando en los cónyuges, pero no así pensando en la familia, ¿ya? Porque probablemente lo lógico, más allá de que existe la declaración de un bien familiar, lo lógico sería, ¿no es cierto?, que ese bien fuera de propiedad de quien lo adquirió, a quien le otorgaron el subsidio, y que quedara siempre en resguardo como eventual bien familiar para quien está a cargo de la familia. El día de mañana un bien que aquí se presume va a quedar a nombre de la mujer, y la mujer puede ser ella la que hace abandono del hogar, puede ser que el hombre se quedó con el cuidado de los hijos y sin casa. Entonces ahí no se está resguardando a la familia, sino que, y tampoco hay una igualdad. Si lo que persigue la ley hoy día es la igualdad, ¿por qué vas a discriminar positivamente a favor de uno y otro y no en pos de la familia, que debiera ser lo justo? Tengo dudas también con cómo se resuelve el tema de la curaduría y el caso de la demencia y la ausencia. Tengo, de verdad, no sé si existiera una mejor manera. Creo que no lo resuelve. Y lo que no logro entender es por qué en el 199 bis, referido a la prueba pericial biológica en acción de reclamación de la filiación, esto se elimina. No sé cuál es la finalidad de que se haya eliminado esa prueba pericial. Eso, muchas gracias. No sé, en el mismo orden, y ojalá si fueran lo más breve posible las respuestas para que alcanzaran a darle a los tres. Perdón, voy a hacer cargo de algunas, pero se fue el resto ya. Pero, a ver, el haber relativo está formado por dos cosas muy puntuales: los bienes que cualquiera de los cónyuges tiene antes de casarse, los bienes muebles, o los bienes muebles que reciba durante la vigencia de la sociedad a título gratuito, ¿ya? Entonces uno dice, bueno, esos quedaban en el haber social, aunque fuera relativo, tenía un derecho a recompensa, pero en el fondo el problema es que las recompensas, si bien rigen, solo se podían pagar si estaban muy al final estos bienes, porque si 20 años antes yo aporté un auto, 20 años después que se termina la sociedad conyugal, no hay ningún auto ni recompensa, a pesar de que ahora tiene un sistema, digamos, de reajuste. Pero evidentemente no va a estar. A mí me parece que las cosas que uno tenía antes, cualquiera de los cónyuges, no es solo la mujer, deben ser del patrimonio propio. Y yo tenía al principio un poco de inclinación hacia que las cosas en herencia podían ser del patrimonio social por recibirlo durante, pero me parece, digamos, que ese tipo de cosas que forman parte del haber relativo deben estar
dentro del patrimonio propio de cada uno de los cónyuges. No es igualitario para ambos. Me parece razonable que si la mujer tiene escasos recursos y por algún motivo su padre le dejó algún tipo de suma de dinero, ella la pueda conservar para sí, no tenga que pagar una deuda que a lo mejor el marido fue el que la tiene. Ya, por lo tanto, yo creo que en ese sentido a mí me hace peso que podamos mirar si se puede quedar sin efecto esto. En cuanto al bien familiar, yo creo que es una de las grandes instituciones que existe. Ya, yo creo que en eso hay una gran protección a la familia, ya claramente, porque está hecho hacia la persona que se queda al cuidado de los hijos, o sea, en el fondo la declaran, y el que muchas veces no se dice que sea de común acuerdo, pero lo hacen de común acuerdo, o sea, cuando hay un patrimonio cargado de deudas y hay el riesgo de perder la casa familiar, digamos, aunque no se diga de común acuerdo, va uno que lo hace. Ya, incluso yo diría que al ser tan positivo, la jurisprudencia se ha extendido en el bien familiar, en el entendido que siempre, aunque se hayan divorciado, mientras sirve residencia principal de la familia, lo va a tener. Yo estoy de acuerdo con el patrimonio reservado que se derogue, porque no me parece, digamos, que va a atentar contra la mujer. Yo sé que es difícil y eso yo no lo niego, o sea, yo creo que ahí ha ido la lentitud de muchas veces que se ha tratado, ¿ya? Pero en el fondo lo que yo entiendo que jurídicamente no puede haber es un patrimonio reservado y una coadministración, porque en el fondo ahí sí que sí estoy coadministrando de nada los bienes de uno, o sea, o voy a y yo encuentro razón lo que plantea la presidenta, que por qué por la coadministración yo puedo separar, yo puedo sacrificar el patrimonio reservado. A mí me parece que a estas alturas la mujer no necesita que le protejan lo que trabaja. ¿Ya? Yo creo que a las que hay que proteger son a las que no trabajan. ¿Ya? Y ese es mi pensamiento. O sea, yo creo que la mujer que trabaja y gana una plata sabe administrar, sabe hacerlo, por tanto, esa necesita mucho menos la protección que la que necesita, que la que está en la casa, que no tiene ni un patrimonio al cual ir a pedir cualquier cosa en una tienda porque efectivamente no trabaja remuneradamente, porque trabaja enormemente en la casa. ¿Ya? Entonces, lo que se dice, mire, se va a retroceder la mujer, bueno, a mí me parece que no, porque la mujer que tiene un trabajo, que gana remuneradamente fuera de su casa, es la mujer que está, digamos, al tanto de lo que pasa. Si, como dice el profesor Corral, van a venir y me va a tomar una deuda, bueno, yo también le voy a tomar una deuda sobre lo que él tiene, lo que ahora ninguno de los dos tiene posibilidad, o sea, las posibilidades son iguales. A eso es lo que yo voy, solo que la mujer que hoy en día no tiene acceso a nada va a tener acceso a poder, digamos, en cierta forma, poder poner como resguardo de alguna cosa que quiera el patrimonio social, cosa que hoy día no pueda. ¿Ya? En cuanto al subsidio, yo estoy de acuerdo, que esté como esté. Ya, que esté bien, está bien como está. Yo creo que no tenemos que olvidar que esto nace de que el Servio hacía una excepción a la mujer que no trabajaba y que iba y ponía una plata y aunque no trabajara se la adjudicaban a ella. ¿Por qué? Porque el 90% de las mujeres en Chile se quedan con los hijos. Ahora, yo estoy de acuerdo que como va a estar declarada bien familiar, no me parece que si el marido se queda con los hijos no va a poder ocuparla. Si el matrimonio, el bien familiar es para la persona que se queda al cuidado de los hijos, que está, por lo tanto, si es de la mujer, pero se entiende bien familiar, bueno, el que se quede con los hijos la va a ocupar. Lo que pasa es que en un futuro muy lejano, cuando todos crezcan y los hijos se vayan, ella va a recuperar, digamos, la posibilidad de tener esa casa, pero va a ser dada para los hombres o para las mujeres por igual. Y lo del 199 yo nunca lo vi. Si me derogaron la prueba biológica me puedo morir. Gracias. Profesora. Sí, yo estoy de acuerdo con que se elimine el haber relativo. A mí, yo en eso concuerdo con la profesora Echeverri, pero también estoy de acuerdo con que se mantenga el patrimonio reservado de la mujer casada. ¿Por qué? Porque acá hay un régimen de, ¿no es cierto?, de
administración de uno de los cónyuges, y por lo tanto a la mujer casada, ¿no es cierto?, se le admite este patrimonio reservado. ¿Por qué? Porque la gestión de uno de los cónyuges puede ser la mujer, puede ser el marido, ¿no es cierto? Eso me parece a mí que es una forma de mejorar la situación económica de la mujer. Con eso me parece a mí que yo estoy muy de acuerdo y, por cierto, claro, me parece a mí que el patrimonio reservado de la mujer casada debe mantenerse cuando, ¿no es cierto?, se atribuya la gestión de la sociedad conyugal al otro cónyuge. Bien, ahora, respecto del bien familiar, a mí me parece que no es bien, digamos, que no está correctamente configurado. No está correctamente configurado porque el bien familiar ahora es de declaración judicial. Y la demanda, cuando se presenta la demanda provisoria, entonces ahí esto produce, y esto yo lo vengo sosteniendo desde la ley 19.335, ahí produce, ¿no es cierto?, una especie de incertidumbre para el tercero. ¿Por qué? Porque el inmueble no va a pasar a ser oponible a terceros si no se inscribe. Y eso yo lo he tenido muy claro desde el comienzo, ¿no? Entonces, a mí me parece que efectivamente, ahora, entiendo que en el 199 bis, ¿verdad?, hay, no sé por qué se suprimió ese informe pericial, pero, en fin, es una cosa bastante curiosa. Y estoy de acuerdo también. Perdón, Presidenta, si me permite. Profesor, lo que se suprime es que había una indicación que pasaba a nombrar el 199 bis como 199-2 y por lo tanto se suprime la nueva propuesta de rotulación, no el contenido, por si acaso. Muy bien. Ya. Sobre lo que dice el senador Durresti, a mí me parece que efectivamente el haber relativo debe suprimirse. Y en eso estoy de acuerdo con la profesora Echeverri, debe suprimirse. Y también estoy de acuerdo con que los bienes familiares no son protección a la familia. Yo en ese sentido estoy totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque el bien familiar, ¿no es cierto? Esto normalmente es la mujer la que demanda la constitución o la afectación de bien familiar, del inmueble, de la vivienda principal de la familia. Y eso hace que, en fin, el inmueble familiar, solo porque se demanda provisoriamente, en ese sentido queda afectado. Y eso a mí me parece que es lo bastante absurdo. Es absurdo. Bien. Gracias, profesor. Profesora Lato. Muy brevemente. En cuanto a lo positivo y negativo del funcionamiento de los bienes familiares, bueno, esta es una institución que se ve con buenos ojos en general porque atendía a la poca solidaridad económica familiar de nuestros regímenes actuales. Es el gran asomo
de protección de la vivienda y otras cuestiones de la familia. Entonces, la valoración en general que se hace en doctrina y jurisprudencia es positiva. Pero desde el inicio, la ley del 94 recibió críticas por su técnica, fundamentalmente porque, y se tachó incluso de inconstitucional algunas de sus normas, porque no aseguraba la protección de terceros. Por el profesor Corral, la protección de terceros. El profesor Corral hace mención a esta disposición que señala que con la sola presentación de la demanda se entiende afectado provisionalmente como familiar el bien. Entonces hay una cuestión ahí, ¿no?, que técnicamente siempre ha sido reprochada. Ahora, me parece a mí que ya con décadas de funcionamiento de esta figura, las cuestiones técnicas están como más o menos individualizadas y se podrían mejorar en este proyecto. No lo veo eso como algo muy, muy complejo. En la práctica, yo diría, se ha creado un mal hábito, ¿no?, de parte de los bancos e instituciones financieras con el temor de que el bien esté afectado provisoriamente como familiar, exigiendo no excesiva presencia de los cónyuges, ¿no?, y eso ralentiza de alguna manera el funcionamiento crediticio. Eso es lo que podría yo mencionar a grandes rasgos. Estamos en el concierto del derecho comparado como a medio camino, ¿no?, entre la no protección y la inembargabilidad. Ahora, en relación a la posibilidad de que estos bienes puedan constituirse como tales de común acuerdo, mi opinión es que en la lógica de entregar de reconocer y promover mayor autonomía a los cónyuges, y siempre pensando en que la protección es genuina, me parece una buena idea. Pero sí pienso que debe blindarse de resguardo. Y ahí quizá le falta al proyecto entrar un poco. Pero en principio me parece una buena idea. Es verdad, como dice el profesor Corral, que finalmente la declaración de bien familiar es utilizada cuando la familia, el matrimonio, incluso estas reglas van a servir también para los convivientes civiles, porque eso, ojo, también. Cuando la pareja se va a separar, la mujer que es no propietaria declara el bien familiar. Quizá este acuerdo, esta posibilidad de mutuo acuerdo, adelanta la protección, ¿no? Y en definitiva volvemos al deseo original del legislador del 94, que era que los bienes familiares fueran declarados como tales independientemente del régimen que tuvieran y no necesariamente cuando están a punto de separarse, sino también durante la armonía familiar. Entonces, quizás ese sería un beneficio adicional. Entonces, siempre tomando los resguardos, por supuesto. Profesora, perdona la interrupción, Presidenta. Entonces, usted señala que con esto nosotros anticiparíamos la declaratoria y, bajaríamos absolutamente la declaratoria de bien familiar. No sería necesario, sería una cobertura complementaria. Por eso la pregunta que le hacía, a mí me interesa, hay dos conceptos que al menos para mí inspiran este proyecto. Igualdad de trato de hombre y mujer como principio básico. Segundo, es protección principalmente de las condiciones materiales, que es el bien, el inmueble que se tuvo en vista cuando se constituyó la declaratoria de bien familiar como el inmueble donde se habita, donde generalmente permanecen los niños y donde no se destruye eso para no terminar con un desplazamiento de ese núcleo, no afectar. Pregunta, reitero, ¿usted cree que con la legislación como está redactada se fortalecen esos dos elementos de igualdad y declaratoria de bien familiar o preservación del bien familiar como elemento de resguardo, especialmente para las mujeres, que es el único bien que tienen? Porque aquí uno puede hacer una discusión un poquito ideológica. A veces, no se lo tomen mal como académica, pero se hacen los debates desde la comodidad de la academia cuando se tienen herencias y cuando se es profesional, lo decía ayer la profesora Echeverry, cuando tú eres profesional y tienes una igualdad de trato, pero cuando
no tienes poca educación y accedes al único bien, que es el subsidio generalmente, o la casita que se compró, ahí es donde está el centro, para mí, donde está el centro de la igualdad. La igualdad tiene que traducirse en que ante un quiebre afectivo, una separación, ese bien acceda no al patrimonio mitad y mitad, sino que acceda principalmente a ayudar a sacar adelante a esos niños, que son los más desvalidos, digamos, y no es un tema patrimonial. En definitiva, la vivienda social no es una fuente de lucro, si uno pudiera decir, es una instancia que el Estado de Chile se da para constituir y avanzar en condiciones mínimas de habitabilidad. Entonces, esa situación que da el Estado, que permanezca en tanto cuanto sirve para principalmente procurar una vivienda, pero también sirve para procurar las condiciones materiales mínimas para niños o niñas que se están formando. Entonces, a veces yo quiero concentrarme en eso y ahí quiero que me ayuden en resolver esa duda. Ahí es donde donde yo al menos pongo el acento como impulsor de este proyecto. El cuadro, la herencia de unos balmes o de unas acciones de no sé quién, eso es para una minoría en este país que no hereda eso. O esas personas tienen un capital cultural y herramientas y abogados como para dar esa pelea. Yo quiero que ese beneficiario del bien de una vivienda social no termine el día de mañana desmejorada la calidad de sustento de los niños, niñas y adolescentes que lo habitan. Gracias. Senadora Pascual. Sí, no, yo muy breve. Lo primero es que, a propósito de la consulta del 199 bis o guión 2, van a ver también, para que después puedan verlo con detalle, varias derogaciones de rotulaciones del mismo tipo, para que no se asusten, que no se eliminaron los contenidos, sino que solo todas las indicaciones que iban por reenumerar los artículos, digamos. Entonces ahí se decidió no innovar. Lo segundo es que yo sí quiero plantear un comentario a propósito de lo que nos convocó como Comisión de Mujeres y Equidad de Género del Senado, en conjunto en la tramitación con el Ministerio de la Mujer y con el Ministerio de Justicia y SECPRES, que estuvieron siempre en este seguimiento. Es que aquí la indicación sustitutiva, en primer lugar, lo que hace es poder efectivamente compensar la mayor equidad y la mayor igualdad en materia de los cónyuges y, por lo tanto, dotar de esa igualdad a las mujeres que no lo tenían por el actual régimen de sociedad conyugal, pero al mismo tiempo también nosotros fuimos colocando lo que más pudimos y lo que mejor quisimos hacer, digamos, en materia de la protección. Yo, desde esa perspectiva, solo quiero recordar que el debate, además de que las leyes siempre se aprueban de acuerdo a los consensos políticos, culturales del momento histórico en el cual se dan, digamos, es que cuando se hizo, porque la sociedad conyugal como régimen patrimonial en nuestro país fue reformada a principios de los años 90 para promover y otorgar el artículo 160 patrimonio reservado, por lo tanto antes no lo tenía, era más desigual aún. Y cuando se levanta el artículo 150 se hace efectivamente porque por defecto, como régimen, la ley le otorgaba la administración solo al hombre cónyuge, ¿no? Y por lo tanto desde esa perspectiva se consideraba que era una desigualdad, una inequidad, y la única forma que se encontró en el momento, insisto, político y cultural para poder avanzar en ese minuto fue promover este patrimonio reservado. Al promoverlo se levanta efectivamente un discurso de que es de plena protección para las mujeres, pero sin embargo es solo una compensación ante la inequidad, ¿no? Ante la desigualdad. Y habiendo cambiado, y por lo tanto que tanto el proyecto que se levantó en el gobierno de Sebastián Piñera como la indicación sustitutiva, incluso la que intentó hacer la presidenta Bachelet en su segundo periodo, que no llegó a la sala, no llegó a la Cámara, pero llegó a las oficinas de SECPRES, pero sí el que trajo el actual Ejecutivo y la ministra Antonia Orellana, lo que busca efectivamente no es dar la facultad de que ambos administren, salvo que se ponga de acuerdo a que uno de los dos lo haga, porque ahí nuevamente, por proceso cultural, volveríamos a que la gran mayoría siguiera siendo el hombre. Por eso es que se deja de forma de que haya coadministración, y esa coadministración no convive proporcionalmente
con el 150. Es una desproporción a la coadministración. Sin embargo, entendiendo, y ahí un poco me conecto con lo que está planteando en inquietudes el senador de Urresti, efectivamente la realidad de las mujeres que vivimos en nuestro país no es igual para todas, socioeconómicamente y también culturalmente. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, nosotros lo que buscamos es que hoy día quienes más fueron, y quiero decirlo también con mucha honestidad, es cosa de que puedan revisar las sesiones de mujeres, quienes fueron a defender el patrimonio reservado, de todas las audiencias que tuvimos fueron las mujeres líderes, y las mujeres líderes representan a las mujeres empresarias, por si acaso. Pero al mismo tiempo, también las mujeres de capas más populares nos dijeron, oye, pero si el 150 se elimina, el subsidio que actualmente, habitacionalmente, me otorga el Estado y que se entiende que estoy separada de bien y por lo tanto solo es mío, lo pierdo, y por eso es que nosotros pusimos el 1736 bis, que siempre es revisable la mejora de la técnica legislativa, pero para proteger ese bien, porque no solo tiene que ver con la mujer que trabaja o no trabaja, ojo, es que más de las mujeres de capas más populares para lo que ahorran es para su subsidio habitacional. Incluso las mujeres de capas medias, para lo que piden crédito es para una vivienda, no para un auto. Y hay una diferencia de género absoluta en esa situación. Entonces, por lo mismo es que, bueno, no se podía proteger todos los bienes, se discutió largamente en algún minuto, por si acaso se nos ocurrió, pero se quedó y se vio el tema del subsidio. Y además se planteó el tema del subsidio, además, donde hubiera siempre, por cierto, la administración, en este caso también tratando de proteger no solo la propiedad del bien, sino que también el poder sobre la administración de este bien, ¿no? Que solo quedara al final, vale decir, cuando se liquida la sociedad conyugal, pudiera restarle también poder en el día a día, por así decirlo, en la relación matrimonial. Eso es un poco, lo explico, digamos, porque me parece importante de que sí hay en vista, al menos desde esa perspectiva, lo que el senador está preguntando. Gracias, senadora. Solamente un segundito, ministra, le doy la palabra al tiro. Yo, como comentario final, además de agradecer a los profesores, ¿no es cierto?, y insistirle en que nos hagan llegar sus minutas que nos van a servir mucho para preparar nuestras indicaciones, decir que obviamente uno quiere proteger, ¿no es cierto?, a los cónyuges más débiles. Yo no distingo entre hombre y mujer. Muchas veces puede ser el hombre también, o en caso de que hayan cónyuges del mismo sexo, siempre puede haber uno más débil que otro. Yo creo que nadie no quiere no proteger al cónyuge más débil, pero difiero con el senador Urresti en que creo que uno tiene que legislar seriamente y ponerse en la situación de todos los casos. Uno no puede legislar para proteger solo a las personas más vulnerables y dejar abierto o sin solución los eventuales conflictos que se produzcan a todo nivel, ¿no es cierto? Lo decía, creo que la profesora Echeverri, ¿no es cierto?, algunas veces, preferentemente, está bien, pero uno tiene que resolver todo, la legislación tiene que ser la igualdad ante la ley y hay que resolver las situaciones. Muchas veces una mujer puede vivir muy bien mientras el matrimonio esté bien y el día que termina no tiene plata ni siquiera para contratar a un abogado. Entonces esa mujer también es un cónyuge débil que hay que defenderlo y hay que ponerse en todas las situaciones, hay que resolver las relaciones patrimoniales que nacen del matrimonio claramente sin dejar vacíos legales. Y yo siento que de repente este proyecto tiene algunos vacíos legales, lo dijo creo que no me acuerdo cuál de los profesores lo dijo en un comienzo también, acá se legisla en los artículos relativos a la sociedad conyugal, pero el Código Civil es un instrumento muy bien armado y que lo que tú resuelves en determinados temas o capítulos luego se repiten o tienen incidencia en otros. Por ejemplo, yo no sé si, no he alcanzado a ver en profundidad el tema, pero no sé si están resueltos todos los eventuales contratos o obligaciones con terceros que la mujer hoy día puede tener en el patrimonio reservado que va a pasar ahora a la sociedad conyugal. ¿Cómo se va a afectar esa relación patrimonial con terceros? En fin. Pero eso, antes de
una vez más agradeciendo a los profesores, le vamos a dar la palabra a la señora ministra. Ministra. Muchas gracias, presidenta. Por su intermedio a los senadores y senadoras. Muchas gracias también a los profesoras por acompañarnos hoy día, en especial a quienes se repiten. No todos se repiten el plato, habiendo revisado las comisiones desde que se tramita esto. Muchas gracias por su insistencia. En primer lugar, y a su pregunta, presidenta, efectivamente hay disposiciones hacia el final de las indicaciones que se refieren a la ley número 16.271 de impuesto a la herencia, asignaciones y donaciones, al Código de Comercio, a la ley de quiebras y su nuevo texto ya aprobado, al régimen concursal vigente de la ley de organización y liquidación de empresas y personas, la ley de embargo de las demás medidas, el Código de Minería, a propósito de las exploraciones, ¿sí?, el matrimonio civil y el impuesto a la renta. Son hipótesis que contemplamos y que fueron trabajadas en conjunto con los organismos sectoriales técnicos correspondientes. Yo solo me quería referir brevemente a partir de algo que queda velado en la discusión, pero que es muy importante, que tiene que ver con la brecha entre el ideal normativo y la realidad. O como decía Baruch Espinosa, que ser materialista es no contarse cuentos, ¿cierto? Y la verdad es que, tal como señaló la exministra Mónica Salaquet en su presentación, al respecto, el año 2021, quienes más ocupan la figura de sociedad conyugal son las mujeres populares, las mujeres más pobres, porque tienen menos acceso a la información y no conocen las desventajas que les otorga la sociedad conyugal como régimen supletorio. Asimismo, con las mujeres rurales. Hace un tiempo estuvimos por primera vez entregando el primer concurso de riego para mujeres, porque el concurso nacional de riego de la Comisión de Riego solamente tenía un 14% de beneficiadas mujeres. Y uno se pregunta, ¿qué es la pregunta del enfoque de género? ¿Las mujeres somos un 14% en la pequeña agricultura familiar campesina que beneficia este concurso? No. Pero no somos las dueñas ni de la tierra ni del agua, que es el requisito que establecía el concurso. Y cuando yo les dije a esas mujeres que estábamos trabajando en modificar la sociedad conyugal, que es el régimen en el que la mayoría estaba casada, porque el matrimonio aún ocurre, ellas se alegraron muchísimo. Entonces esto no es un tema solamente de cumplir con una sanción gravísima a nuestro Estado, que por cierto es una mancha, sino también de mejorar la calidad de vida hoy de miles de mujeres. Y en ese sentido, como Ministerio, discrepamos respetuosamente de la idea de que derogar el patrimonio reservado suponga una desprotección patrimonial a la mujer casada en sociedad conyugal. Y lo hacemos especialmente pensando en las mujeres más pobres y en las mujeres del campo, porque el patrimonio reservado de la mujer en la práctica no implica una verdadera libertad económica. Ante la incertidumbre, tal como se ha señalado por los profesores, sobre la pertenencia de un bien a un patrimonio administrado por el marido o el patrimonio reservado de dicha mujer, tienden los terceros, dígase los bancos, a exigir indistintamente la comparecencia del marido. En segundo lugar, el patrimonio reservado no es una figura protectora porque se exige para acreditar que el bien será administrado bajo la figura del patrimonio reservado, que la mujer acredite sus ingresos ante el notario público ante el cual se otorga la escritura. Y eso implica que las mujeres que tienen trabajos informales o que se encuentran fuera de la fuerza laboral de trabajo formal, es decir, y esperamos seguir aumentando en eso y recuperarnos de la pandemia, pero un 50% de las mujeres de nuestro país no tienen cómo acreditar esos ingresos formalmente. Esto implica que también las mujeres que son no remunerado tampoco pueden acogerse a esa figura. En ese sentido, las hipótesis en las que opera el patrimonio reservado como una protección operan para las mujeres que tienen patrimonio, pero aún así tiene un contrafactual que tiene que ver con la imposibilidad de la libertad económica para las mujeres, porque en el día a día requieren del marido para tomar decisiones económicas básicas, pedir un crédito, crear una pyme, emprender,
terminan requiriendo de la comparecencia del marido. Y es por eso que en las clases más altas, es decir, quienes tienen patrimonio para reservar, de todas formas ocupan, como ya se ha dicho, la separación de bienes, porque en la práctica es una renuncia a la libertad económica, que es un elemento tan fundamental para la autonomía plena de las mujeres hoy en el siglo XXI. Y en ese sentido queremos reforzar desde el Ministerio que nuestra posición respecto a la derogación no tiene que ver solo con la idea de que la igualdad sea la norma, sino sobre todo porque esto no protege a las mujeres más pobres en la actualidad y desde hace muchos años más. Y eso corresponde tanto a la participación de la mujer en el mercado laboral, a la brecha salarial, como también a cuestiones históricas del acceso a la propiedad. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, ministra. Bueno, recordar sí que aquí no se ha dicho. Yo creo que efectivamente cuando uno habla de querer proteger a las personas más vulnerables, en lo que todos estamos de acuerdo, y que muchas veces el único bien que tienen es el asignado o adquirido, ¿no es cierto?, bajo subsidio. Recordar que el bien adquirido por subsidio no puede venderse ni puede arrendarse, o sea, está protegido por la propia ley. No es ni siquiera quien, si el hombre o la mujer o el cónyuge, digamos, por si son del mismo sexo, quiera aprovecharse de eso porque administra la sociedad. Hay una prohibición legal, independiente de que haya sido cualquiera de los dos cónyuges y que lo haya adquirido, de venderlo, ni aun con todas las firmas, ni de arrendarlo. Efectivamente, muchas veces te da, pero ya viene en la propia Ley General de Urbanismo y Construcción, donde están establecidos los subsidios, ¿no es cierto?, esa prohibición, y tiene también aparejadas sanciones. Muy bien. Muchas gracias una vez más. Habiendo dado término a la materia de esta comisión, esta se levanta.